Hola, bienvenido un día más a mi canal de corte y confección, manualidades sin accesorio. Les cuento que el día de hoy estoy emocionada con este tutorial porque les traigo doble lección, patronaje y confección. Les voy a enseñar cómo hacer el patrón base de una minifalda con pinza y la transformación es que les voy a juntar una cremallera al frente. Se está viendo mucha esa tendencia de las minifaldas de cuerina con cremallera al frente. Si tú tienes esa actitud, si eres extrovertida, y si no eres así, se la puedes dar a tu hermana, tu prima y a tu mejor amiga, pero con tal que tú la puedas elaborar. Espero que te guste mucho y que pongas mucha atención. Recuerda seguirme cada semana. Puedes ver este y más de mis videos por mi website de www.liatrinidad.com. Nuevas tendencias para que tú puedas hacer tus propias creaciones. Aquí te dejo tu lección. Bye. Iniciamos elaborando el patrón del trasero. En un papelógrafo vamos a medir de arriba hacia abajo una línea de 2 centímetros. Esa va a ser nuestra línea imaginaria y nuestra línea base donde vamos a partir a realizar todas las medidas. Vamos a hacer ahora mi línea de cintura. El contorno de la cintura dividido entre 4 más 3. Así que voy a marcar de derecha hacia izquierda en la línea de los 2 centímetros. Voy a marcar 20 centímetros más 3. Esos 3 centímetros son los 3 centímetros de la pinza. Luego, de la línea de cintura hacia abajo, voy a marcar mi alto de la cadera. Tengo 20 centímetros. En esa línea del alto de la cadera, voy a marcarla como siempre de derecha hacia izquierda, el contorno de la cadera que va a ser 100 entre 4 más 25 centímetros. En la línea de la cadera vamos a marcar nuestra línea de pinza, que va a ser la siguiente ecuación. Contorno de cintura más 3 dividido entre 2. Lo vamos a hacer 20 más 3 me dará 23. Entre 2 me dio 11.5. Yo lo redondeé a 11 centímetros. Derecha hacia izquierda en la línea de la cadera. Esos 11 centímetros de esa línea la voy a llevar hacia arriba a pegar con la línea de cintura. En la línea de pinza voy a marcar el alto de la pinza utilizando esta ecuación. Alto de la cadera dividido entre 3. Esto me dará 20 centímetros entre 3, 6.6. Yo lo dejé en 6 centímetros. Así que voy a marcar de abajo hacia arriba 6 centímetros en la línea de mi pinza y luego en la línea de la cintura donde estaba la línea de la pinza que va conectada con la línea de la cadera, voy a medir de esa línea hacia los lados 1.5 y luego 1.5. Esa medida de 1.5 la voy a llevar hacia la medida de los 6 centímetros del alto de la pinza. Y así ya tenemos formada nuestra línea de pinza. Ahora, de la línea de los 2 centímetros y línea imaginaria hacia abajo voy a marcar el largo deseado. En este caso quería que la falda fuese de 35 centímetros, así que pasé una línea en los 35 centímetros y utilicé la misma ecuación del contorno de la cadera dividido entre 4, me dio 25 centímetros y le di más 3. Esos 3 centímetros es para darle una forma de línea A la falda. Con nuestra regla curva vamos a pulir la línea que va del contorno de cintura hacia la línea de cadera. Vamos a perfeccionar esta vuelta para que no nos quede en forma de pico y se nos deforme la falda. En la línea de la cintura, en el extremo derecho del patrón, voy a bajar 1 centímetro y solo utilizando nuevamente la regla curva voy a pasar de ese 1 centímetro y en la línea de la pinza voy a subir un poquito haciendo una forma de pico, bajo de nuevo y llevándolo hacia donde está nuestro contorno de la cintura más los 3 centímetros. Para cuando vayamos a recortar este patrón, no vamos a cerrar la pinza, la vamos a dejar así abierta, así que esa línea de la cintura vamos a recortar donde están en la línea azul, si pueden observar de la imagen, la vamos a llevar en toda esa curva, subimos en pico y bajamos. No vayan a cerrar por nada del mundo la pinza porque vamos a tener una gran falla. Ahora iniciamos nuestro patrón delantero. El patrón delantero se hace de izquierda
a derecha, el contrario del trasero. E igualmente en un papelógrafo trazamos la línea imaginaria y todas las medidas vienen de esa línea hacia abajo y de esa línea hacia la derecha. Así que marcamos al igualmente del trasero nuestra línea de cintura y marcamos nuestra línea de cadera. El mismo alto el alto de la cadera, que son los 20 centímetros, marcamos nuestra línea de la cadera. Y vamos a hacer, la única diferencia del delantero con el trasero es la línea de la pinza. En este caso utilizamos nuestra medida de separación de busto. La separación de busto es de pezón a pezón. Nos vamos a medir y esa medida la dividimos entre 2. Y al resultado le sumamos 1 centímetro como regla general. La segunda regla general de este patrón delantero es que aunque sea cualquier medida que ustedes tengan en la línea de la pinza, vamos a subir de abajo hacia arriba 10 centímetros como regla y como algo que siempre lo tenemos que hacer. No, aunque sean ustedes talla S, M, L, siempre vamos a subir esos 10 centímetros. Y como habíamos hecho en el trasero, en la línea de cintura, vamos a dividir esa línea de pinza de 1.5 hacia los lados y la llevamos hacia los 10 centímetros, formando la pinza. Ahora, de la línea de la cintura hacia abajo, vamos a marcar nuestra línea de largo total, que son los 35 centímetros. Marcamos como si estuviésemos haciendo una línea de cadera 25 centímetros y le sumamos los 3 centímetros para darle la forma de línea a la falda. Ahora, hacemos las curvas, reafirmamos la curva de la línea de cintura y la línea de la cadera y luego en la línea de la cadera, en el extremo izquierdo, vamos a bajar 1 centímetro, lo llevamos en curva hacia la línea de la pinza, subimos un poco y la bajamos hasta llegar hasta el contorno de la cintura más los 3 centímetros. Al igual a como le había recomendado en el corte del patrón trasero, vamos igualmente a cortar este patrón delantero donde está, si miran en la imagen, esa línea azul, llevando las curvas, yendo hacia el pico y bajando y toda la silueta de este patrón. Iniciamos el proceso de confección y tengo mi patrón trasero y delantero. Si ustedes se fijan muy bien, cuando vayamos a colocar el patrón delantero, no lo vamos a poner en el doblez de la tela el lado del centro. Le vamos a dar igual a los costados 2 centímetros. Esos 2 centímetros es para dar la transformación de esta falda que lleva cremallera o zipper, como ustedes le digan, en el centro del delantero. Yo le di 1 centímetro hacia arriba del contorno de la cintura y di hacia la bastilla 2 centímetros, hacia los lados 2 centímetros y como le había dicho en el centro del delantero 2 centímetros. Para elaborar la pretina yo utilicé el contorno de la cintura entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque la tela está doblada en 2, así que saqué una sola pieza, ya que estaba doblada, solo di la mitad. Me salió una pieza entera y le di el ancho que yo deseaba. A la pretina se le dobla en 2. Recuerden, de abajo hacia arriba. Entonces le di 8 centímetros para que al final me quedara una pretina de 4 centímetros. Vamos a marcar la pinza sobre la tela y vamos a utilizar un papel que es para pasar de los patrones hacia la tela utilizando el rodo. Lo vamos a colocar de esta manera, pasamos el rodo y en el otro revés vamos a hacer el mismo procedimiento. Colocamos el papel hacia abajo y pasamos el rodo por encima del patrón. Así nos van a quedar marcadas las dos pinzas y luego voy a confeccionarlas. ¿Cómo? Voy a unir donde están las dos líneas, la 1, pongo alfileres y paso una costura. Me van a quedar así confeccionadas mis pinzas traseras y delanteras. Voy a unir mi trasero con el delantero, mis dos piezas utilizando alfileres. Marco a como había yo dejado 2 centímetros hacia los costados, paso una costura en línea recta y luego voy a rectificar todas estas costuras que he hecho utilizando la plancha y un pañuelo, porque recuerden que esta es una tela de cuero y no quería que por nada del mundo se me vayara a dañar.
Aquí ya tengo mis dos delanteros confeccionados con el trasero, dejando el espacio donde voy a colocar el zipper o cremallera. Pero antes voy a colocar la pretina. Como les había dicho, voy a doblar mi pretina en dos y la voy a dejar totalmente orilla con orilla de la falda, orilla abiertas. No voy a hacer ninguna cajita en esta pretina. Voy a hacer derecho con derecho con ayuda de alfileres, y un secreto para hacer costura en esta tela, porque la máquina, la pata de la máquina siempre nos queda trabada, es utilizar loción de cuerpo. La vamos a colocar en donde vayamos a pasar costura. Paso una costura, luego cuando abro la costura paso una costura de asiento al lado de la falda. Una vez que ya tengamos nuestra pretina unida con la falda, voy a hacer un doblez de 1,5 centímetros en el zipper. Voy a colocarlo con ayuda de alfileres. En este caso yo iba a hacer antes una bastilla, pero me gustó mucho cómo se miraba el look así por así, con solo la tela cortada de piel. No importa, no se va a deshilar, así que pueden experimentar de esa manera. El zipper lo coloqué de abajo hacia arriba, de tal manera que el zipper me lo vaya subiendo hacia la cintura. Paso una costura de asiento donde estaba el doblez sujetado por los alfileres por encima del zipper por separado. Me va a quedar de esta manera, totalmente finalizada. Y aquí te presento cómo quedó finalizada mi falda de cuero con zipper en el delantero. Un look bastante dinámico, intrépido, con bastante actitud. Espero que te haya gustado. Puedes elaborarla en diferentes tipos de tela, textura, experimenta y confecciona tus propias creaciones. Muchas gracias. ¡Hasta la vista!